Amado Señor, Padre Santo, amado Rey Celestial, amado Dios, hoy te doy gracias, Padre mío. Te doy gracias, Señor, por este momento tan maravilloso, Señor, de poder encontrarnos contigo, Padre Santo. Padre mío, te doy gracias, Padre Celestial, porque tú, Señor, tú, amado Rey, tú eres quien nos tomas en tus brazos, Señor, y nos das la guía perfecta. Nos das esa palabra, amado Padre, para construirnos, amado Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque hoy tengo el privilegio, Señor, de poder ser instrumento tuyo, amado Padre Celestial. Padre mío, hoy, Padre, que esa palabra, Señor, penetre los corazones más duros, esos corazones tal vez que no permiten, amado Padre, que ingrese una coma tuya, Señor. Allí, Papá Dios, allí, amado Dios, tú eres el único que convierte esos corazones en carne, Señor. Gracias, Padre, gracias, amado Rey, gracias, Señor. Gracias por esta maravillosa mañana, Señor. Aunque un poquito con frío, Señor, pero todo eso es maravilloso, amado Rey. Gracias, Padre mío, y es en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, buenos días, el Señor me los bendiga. Buenos días. Hoy es una mañana un poquitico fría, pero bueno, no importa. Todo esto hace parte de lo que el Señor ha creado para nosotros también deleitarnos con Él. Muchas veces nosotros decimos, somos hechura única. Muchas veces nosotros decimos, Padre, somos hijas tuyas. Pero realmente sabemos qué es serlo, sabemos que realmente somos hechura de Él. ¿Creemos en lo que Él ha hecho con cada una de nosotras? ¿Lo creemos o simplemente está plasmado en un papel, simplemente lo vocalizamos y ya? Hay algo que de pronto ustedes han escuchado y es una palabra que es alta costura. Grandes diseñadores de París, Nueva York, en Italia, son nombrados como alta costura. Pero ¿qué les hace que sean importantes? La exclusividad. La exclusividad. Entonces, ellos crean un diseño que es único, que cuando tú vayas a comprarlo sabes que nadie más lo va a tener. Pero no solamente eso, sino que le dedican el tiempo, le dedican absolutamente punto con punto de cada estructura del vestido o de los zapatos, y eso hace que ese vestido o esos zapatos sean únicos. Entonces, eso hace que también el valor sea bastante grande. Resulta, y te cuento, que tú eres exclusiva del Señor. Tú eres un diseño exclusivo del Señor. Eres un conjunto de talentos, fortalezas, debilidades también. Tienes capacidades como también incapacidades. Entonces tú dirás, pero ¿cómo así? O sea, el Señor todo lo hace perfecto. ¿Por qué soy imperfecta? ¿Qué tengo yo que el Señor me hizo imperfecta? No, el Señor no nos hizo imperfectos. Lo que pasa es que obviamente cada persona es única en el universo. Y cada persona, cuando hablamos de fortalezas, cuando hablamos de talentos, no todas las personas tienen el mismo talento y la misma fortaleza, como tampoco tienen las mismas debilidades o incapacidades. Entonces puede que tú tengas un talento como la música, pero tu debilidad tal vez es, no sé, la pereza, como se hablaban en algunos devocionales con anterioridad, tal vez la pereza. Otra persona igual no tiene esa misma connotación, no tiene la música y la pereza al tiempo, adicionándole otro tipo de cosas. Entonces estamos hablando de algo que son dones, fortalezas, talentos que nos da el Señor.
Nadie en el mundo es exactamente igual a ti, absolutamente nadie. Tú eres ese diseño único que hizo el Señor. Él te ha creado con unos rasgos que son característicos de ti. Conoce cuándo vas a nacer o cuándo naciste, pero también cuándo finaliza tu día, cuándo finaliza tu vida. Entonces Él conoce nuestro inicio y nuestro final en la tierra. Estamos hablando como seres humanos. Vámonos al Salmo 139, desde el 13. Vamos a leerlo. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo, porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos, cuando en lo más recóndito yo era formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Mire qué palabra tan hermosa. Aquí nos habla de cómo alabamos, de por qué alabamos al Señor. Sabiendo que nosotros somos creación. En alguna prédica se escribían en los chats de que alabemos al Señor, y el pastor hablaba sobre algo muy importante, de que la gente solo se conecta para escuchar la palabra. Pero nos olvidamos de alabar a papá, nos olvidamos de expresar esos cánticos hermosos para darle esa gloria y honra al Señor. Mira lo que nos dice: tus obras son maravillosas, son maravillosas. Hablábamos inicialmente de que el frío o calor, o bueno, hay nieve tal vez en algunos países, o como también de pronto hay otoño. En unos países hay estaciones. Bueno, acá en Colombia tenemos el privilegio de tener una zona fría que es Bogotá, pero también podemos darnos el lujo de decir vámonos a una tierra que es templada o a una tierra que es caliente. Pero todo esto es creación de nuestro Padre. Digo que nos damos el lujo, mire lo privilegiados que somos. Tenemos esas bondades que nos brinda el Señor, y es maravilloso. Y nos dice: te alabo porque soy creación admirable. Y no es admirable para que te alabes a ti mismo. Ojo, estamos hablando de que tú, como creación del Señor, tu deber es alabar al Señor. Ese es tu deber. ¿Qué más nos habla la palabra? Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos, cuando en lo más recóndito era yo formado. Nos devolvemos. Cuando tú estabas allí en el vientre de tu madre, de mi madre, allí, me imagino yo allí ingresada, allí ese cúmulo de células, como algunos médicos o como algunas personas lo dicen, eso es un poco de células inicialmente. Pues resulta que desde el primer día, esas células, esa formación, todo eso lo va creando el Señor. En algún momento veía un video de todo el proceso, desde el momento de la concepción hasta que finaliza todo el proceso de la formación del bebé y el nacimiento. Y es algo espléndido, es algo maravilloso. Es todo un proceso que es perfectamente diseñado por Él. Yo siempre he dicho que no hay nadie que se pueda asemejar a lo que ha hecho el Señor. Nadie ha creado una montaña, y mucho menos un ser humano. ¿Qué han hecho? Clonarlo, o sea, eso quiere decir copia. Pero crearlo, no lo han hecho. Eso no lo han hecho. Por eso es que cuando habla de que mis huesos no te fueron desconocidos, los huesos tuyos, los huesos míos,
reconocían la mano del Señor en el momento que se estaban formando, que nos estaba diseñando. Allí cuando tú, princesa, estabas siendo formada, cada uno de tus músculos, de tus nervios, cada uno de tus órganos, todo perfectamente cuadrado para que tú, cuando ya empezaras a entender y a conocer del Señor, empezarás a alabarlo. Mira qué bonito y mira qué maravilloso es. Cuando en lo más profundo de la tierra yo era entretejido, o sea, se estaban formando los músculos, nervios, órganos, todo. Tu cerebro, tus ojos, el Señor, vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro, absolutamente todo. Es que Él conoce el principio y el fin, eso es Él, inicio y final de absolutamente todo lo que hay aquí en la tierra. En este momento tal vez, como ya muchas celebridades, pues digo celebridades, personas importantes, de cargos muy importantes, han muerto por COVID. Entonces ahí sí están alertas. Pero resulta que el Señor creó a cada una de estas personas, así como te creó a ti, así como me creó a mí. Pero lo importante no solamente es la creación, sino qué somos nosotros hacia el Señor. ¿Qué hacemos nosotros para darle esas gracias por algo tan maravilloso como estás tú allí o como estoy yo acá? Nos dice en el 17, cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Porque los pensamientos de Él son mucho más grandes, mucho más importantes que los míos propios. Normalmente escucho una veces mujeres que se desprecian, que dicen, sí, yo creo en Dios, sí, yo lo amo, pero yo no soy lo suficiente, yo soy incapaz, yo soy, etcétera, etcétera, etcétera. Resulta que, como estamos hablando, tú eres un diseño perfecto. ¿Y por qué hablo perfecto? Porque al crearte te creó con unas fortalezas, pero también con unas debilidades. ¿Y en qué debemos enfocarnos? En trabajar con el Señor, en las fortalezas, pero mucho más en nuestras debilidades. De pronto decimos, sí, soy cristiano, pero la verdad es que no me gusta perdonar. La verdad es que yo soy más que esta persona. Entonces estamos hablando de orgullo, estamos hablando de soberbia, estamos hablando de ciertos componentes que tenemos como características algunas personas. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a enfocarnos para trabajarlo con el Señor, porque Él sí hace la perfección. Él sí perfecciona cada una de estas cosas que a veces ni siquiera la vemos. A veces ni siquiera sabemos quiénes somos. Simplemente somos unas personas que caminan hacia adelante, pero no sabemos qué rumbo tenemos. No sabemos cuál es nuestro propósito, no tenemos ni idea de nada. Muchas veces, y en el mundo, se ha hablado de un concepto de belleza. Pero ¿cuál es el concepto de belleza? Todo lo que hay en el exterior. Entonces un cuerpo 90, 60, 90, una ropa espectacular, maquillaje perfecto, manicure, pedicure perfecto. Eso es lo que hace que una persona sea bella. Estamos hablando que ese es el concepto del mundo. Pero resulta que eso es tan vano y tan superficial, porque hay cosas que son más profundas y allá es donde nos quiere llevar el Señor. El día de hoy, y con esta palabra, no sé, tal vez tú te levantaste y dijiste, no, hoy no hay trabajo, no hay nada que hacer, no soy buena para nada, mi hogar tal vez se está destruyendo, lo que yo cocino es algo insípido para los demás, no soy buena esposa, no soy buena hermana, no soy buena amiga. Tal vez te estás diciendo todo esto,
Pero mira el Señor cómo nos empieza a hablar y cómo nos empieza a indicar de que tú allí, que te acabas de levantar, de que te acabas de despertar y decir, no, yo soy hechuras tuyas, Señor. Tú eres mi guía. Tú eres quien me determina absolutamente qué debo hacer, cómo debo hacerlo y cómo debo actuar hacia otras personas. Y allí es donde el Señor nos empieza a indicar cómo debemos hacerlo. Y nos vamos a Colosenses. Entonces busquemos allí en la palabra. Colosenses 3, el 12. Colosenses 3, el 12. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Estos dos versículos, tanto Salmos como Colosenses, los estoy leyendo en Nueva Versión Internacional, para que lo tengan allí, porque de pronto ustedes dicen, cogen Reina Valera y ustedes dicen, ay, pero no me coincide todo completo. La estoy leyendo en Nueva Versión Internacional. Entonces vamos a desglosar algo muy importante. Y Colosenses, es que me salí, 3 el 12. Entonces vamos a algo muy importante, que nos habla de que nos debemos revestir. Entonces resulta que estábamos hablando que en el mundo la belleza es lo que nos ponemos, lo que tenemos aquí por encima, la camisa, el maquillaje, los accesorios, el cabello como lo tenemos. Bueno, esa es la parte del mundo. Ahora nos vamos a algo mucho más profundo. Nos dice, revístanse de afecto entrañable. ¿Pero qué es afecto? Entonces, según el diccionario nos dice, hace referencia a que una persona siente simpatía por otra. No sé si a ustedes les habrá pasado, pero de pronto ustedes chocan con alguna persona y esa persona no tienen esa empatía. No les parece simpática, sino al contrario, les parece tal vez odiosa, petulante, qué sé yo. Pero resulta que hay algo muy importante, que es que nosotros juzgamos con la apariencia primera que uno a veces juzga. Pero tal vez cuando ya conoces a esa persona encuentras que es una persona amable, que es una persona tierna, que es una persona dulce y encuentras una empatía con esa persona y empiezas a sentir afecto hacia esa persona. ¿Qué nos dice aquí la palabra? Revístanse de afecto. Hay algo muy importante. No juzguemos hasta que no conozcamos. Las apariencias engañan. Nos lo enseñaron hasta nuestras abuelas. Las apariencias engañan. Muchas veces, lo que comentaba con anterioridad, en apariencia la persona puede ser odiosa, orgullosa, pero resulta que cuando tú ya la tratas es diferente y logras tener esa empatía con ella y logras obtener algo maravilloso, empiezas a tener una relación bonita con esa persona. Aquí nos habla de ese afecto entrañable. También hay otra cosa muy importante, cómo se visten las demás personas. A veces vemos personas que están en la calle porque están sucias, abandonadas. Entonces las desechamos. ¿Por qué? Porque no están vestidas como lo dice en el mundo. Entonces aquí nos habla de un afecto, ese afecto que sale de mí hacia esa persona que tal vez no tiene la posibilidad en ese momento de un baño, no tiene la posibilidad en ese momento de cambiarse de ropa, tal vez de tener un techo.
para poder estar cubierto del frío, la lluvia, el mismo sol. Aquí hay otra palabra muy importante y continuamos y nos dice bondad. Bondad. ¿Qué es bondad? Según el diccionario me dice inclinación a hacer el bien. Inclinación a hacer el bien. Entonces tú dirás, no, pero es que yo siempre hago el bien. ¿Seguro? ¿Segura? Esa inclinación es a buscar siempre de que si la persona surge, muchas veces he escuchado eso, ¿sí ven? ¿Sí ve a Pepito? Hasta consiguió carro, ¿no? ¿Quién sabe cómo lo conseguiría? Oye, maravilloso que lo haya conseguido, maravilloso que esa persona surja, maravilloso que esa persona sea diferente y logre levantarse de donde está. Maravilloso que esa persona tenga trabajo, así tú no lo tengas. Pero cuando tú te alegras, cuando tú tienes esa bondad, o al contrario, la persona está en malas condiciones, la persona está bueno, como dicen vulgarmente, en la inmunda, ¿tú qué buscas? De todo lo que sale de tu corazón, empezar a brindarle. Y ahí es donde viene. ¿Qué sale de tu corazón? Si sale bondad, eso es lo que tú brindas. Amor, amabilidad, eso es lo que estamos hablando. Ese afecto hacia la otra persona. Continuamos. Humildad. Humildad. Una palabra bastante importante porque la han confundido con miseria. Esto es lo que le han hecho creer a veces a muchas personas, de que humildad es cuando tú vives completamente sin un peso y entonces allí es donde tú realmente conoces a Dios. Donde estás completamente miserable, allí es donde tú conoces a Dios. En parte tienen razón, pero no, esa no es la humildad. Es el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades. ¿Quiénes somos nosotros frente a Dios? No estoy diciendo quiénes somos nosotros para Dios, sino frente a Dios. Muchas personas se creen Dios. Entonces creen que tienen el poder, son soberbios, son únicos y ven a un Dios así de chiquito. Por eso es que nos habla de conocimiento de nuestras limitaciones. Nosotros tenemos muchas limitaciones frente al Señor. ¿Y cuáles son? Al inicio lo decíamos. Él nos creó. Él creó la naturaleza, creó las estrellas, creó los planetas, creó los satélites. Bueno, creó absolutamente todo. Entonces ustedes miran, pero satélites, hay satélites que ha enviado el hombre, que ha creado. Estamos hablando de satélites de masa como estilo, parecidos a los planetas, ¿no? Eso no lo ha creado el hombre. El hombre ha creado máquinas, pero no ha creado, porque ya todo está creado. Lo que he hecho es tomar y empezar a armar cosas, que es diferente. Entonces nosotros debemos saber que somos humildes ante el Señor, que nosotros no somos más que el Señor. Nosotros al contrario, somos algo minúsculo frente al Señor. Por eso aclaré, no para el Señor, sino frente al Señor. Creemos que el Señor es tan pequeño que Él no puede solucionar nuestros problemas. Y eso muchas veces se ha escuchado. No, yo sí creo en el Señor, pero tengo que ir a sacar prestado porque si no, no puedo cubrirlo de la leche de esta tarde. Pero, siempre ese pero. Y démonos cuenta de aquí que aquí nos habla de humildad. Y la humildad es saber el poder que tiene el Señor. Es saber que cuán grande es Él. Si es capaz de crear el mar, de crear sus olas, de crear las montañas, de crear el sol que nos irradia y nos da calor, de crear las nubes, de crear el agua, de todo este tipo de elementos. Óyeme, ¿cómo no va a ser posible de que Él te vaya a dar lo que tú necesitas cuando la misma palabra no lo promete? Eso es humildad, es saber que Él es mucho más grande que nosotros somos
minúsculos frente a Él. Amabilidad es la siguiente palabra. Nos habla que es un comportamiento solidario o cooperativo. ¿Qué es cooperativo? Que auxilia. Amabilidad. ¿Qué tan amable eres? ¿O eres de los que desechas a las personas simplemente porque no te parece? ¿Eres de las personas que tal vez dicen, no, no vale la pena? Tú no vales la pena, no eres nada, no eres absolutamente nada. O tal vez de pronto le has dicho a tus hijos, oye, tú qué bruto eres. No tienes nada en esa cabeza. No eres amable. Amabilidad, cordialidad, son comportamientos. Mire lo que nos está hablando el Señor, mira cómo nos está desglosando una parte por parte, paso por paso, afecto, bondad, humildad. Sí, claro, fuimos creados por Él, sí, claro, somos hechura de Él y nos vanagloriamos por eso, decimos, somos hijos tuyos, tú nos bendices, pero no me importa el resto. No me interesa el resto, no me interesa cambiar el restante, no me interesa ser como Dios quiere que yo sea. Entonces, aquí hay otra palabra importantísima que yo sé que a más de uno pega, y es la paciencia. ¿Cuántos de ustedes son pacientes? ¿Cuántos de ustedes se desesperan con facilidad? ¿Cuántos de ustedes llegan y cogen y dicen, no, no más, estoy desesperado, no quiero saber nada más? ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? Y no estoy diciendo y no estoy juzgando a nadie, pero cuando el Señor nos habla de paciencia, y mire que no es la única, en el único versículo, en muchos versículos a través de los pasajes de la Biblia nos habla de esa palabra que es vital, y es la paciencia. ¿Qué pasa cuando perdemos la paciencia? Cuando perdemos la paciencia, pero primero, antes voy a darles el significado del diccionario. Nos dice que es la actitud que lleva al ser humano a soportar contratiempos. Bueno, entonces resulta que tú estás laborando, estás en el trabajo y de pronto el jefe te alzó la voz. Ese día estaba de malas pulgas y te alzó la voz. ¡Wow! Hubo un contratiempo. ¿Cómo reaccionas tú? Entonces, algunas personas dicen, yo soy cristiano pero no pendejo. Ok, el Señor no nos enseña a hacer eso. Hay formas de hablarles posteriormente a la persona para que la persona reaccione. A veces no lo hacen, pero normalmente lo hacen, y hacerles caer en cuenta de que allí pasó algo. Entonces nos damos cuenta de que tal vez este personaje, el jefe, pasó algo en su mañana y resulta que llegó y chocó contigo. ¿La reacción tuya cuál es? No, yo no me voy a dejar. Y empiezas a desesperarte y te sacaron la paciencia. Pero ¿cuáles son los errores que nosotros cometemos al no tener esa paciencia? Resulta que empezamos a tomar decisiones equivocadas. Podemos herir a muchas personas y después cuando reaccionamos, wow, la embarramos hasta el fondo. Nos podemos enfermar. Esto es algo vital. Por eso es que el Señor habla de paciencia. Y mire que cuando estamos uniendo absolutamente todo esto, estamos hablando de afecto, bondad, humildad, amabilidad, paciencia. Estamos hablando de una persona que el Señor va moldeando, va cuadrando y va diciéndole, mira, tú, princesa de Dios, cuando tienes todas estas características, y no estoy hablando de que tú vayas a ser tan perfecta que seas igual que Dios, no, poco a poco todo esto es un lazo así que se va formando y llega a una parte importante. Por eso mira que es como la última palabra que deja, porque es que esa parte de paciencia
no es fácil y no es sencillo para algunas personas. No es fácil de que tú llegues y tengas de pronto muchas cosas en la casa, o tengas tal vez a tus niños. Tienes 3, 4 niños, todos gritando, todos desesperados. Tu esposo también está diciendo, óyeme, pero no está planchada la camisa, óyeme tal cosa. Y tú llegas a un punto que no más. Te desesperaste. Te desesperaste. Cuando nos habla de paciencia, nos habla también de orden. Y aquí en esta parte, un orden en nuestra cabecita. Entonces es cuando nosotros debemos tomar aire, mirar a Papito Dios y pedirle, muy importante, que nos dé la paciencia. ¿Para qué? Nosotros con esta virtud podemos tomar las mejores decisiones. Entonces, si hablaste con tu jefe, lo escuchaste sus gritos, cuando él ya esté calmado, tú puedes acercarte y le puedes hablar. Dices, oye, no me gustó esto, no me gustó para nada, me gritaste, fuiste muy grosero conmigo. Y sí, tal vez la embarré o tal vez no. Pero dependiendo del caso, eso te lleva a tomar una decisión de que la otra persona diga, wow, perdón, disculpe, es que esta mañana estaba súper estresado y no sabía y estaba todo en desorden, o lo que tú hiciste no era correcto, o tal vez sí era correcto pero no lo vio en el momento. Porque ¿qué pasa cuando una persona está con ira? Justamente ve todo nublado. Ahora el caso de la esposa con los hijos, el esposo, si está desesperada, de seguro va a terminar gritando a sus hijos, va a terminar tal vez peleando con el esposo. Se le quemó la olla, se terminó de agarrar del cabello porque no logró tener un control de su vida. Y cuando hablo de todo esto, esa desesperación, y sobre todo si es diaria, esto tiene unas connotaciones físicas, unas connotaciones en el sistema nervioso, en el sistema circulatorio. Todo esto es un conjunto. Mire que cuando el Señor habla de una creación perfecta, es por eso. En el Salmo nos estaba hablando de cómo nos creó, y nos creó en una perfección impresionante, donde cada órgano va conectado y tiene una función específica. Que en un momento cuando a nosotros nos estirpan una partecita de ellos, empezamos a sentir vacíos, nuestro cuerpo ya no es igual, ya no funciona al 100%, porque absolutamente todo lo hace Él divinamente. Entonces empiezan a haber complicaciones, empiezan a haber cosas que nosotros en nuestro diario vivir empezamos a sentir. Empiezas a sentir tal vez dolor de cabeza, tal vez empiezas a tener problemas estomacales, bueno, qué sé yo, todo esto. Y hace poco decían de que declaraban el estrés como una enfermedad, y es justamente por esto, por no tener paciencia. Porque ¿qué pasa? Una persona cuando se estresa puede llegar hasta la locura. Y esto, digamos que uno lo ve así como muy simple. Sí, me sacó el mal genio y ya. Pero resulta que cuando es una constante, cuando todo lo que hemos hablado con anterioridad, no buscamos que el Señor empiece a trabajarlo en cada uno de nosotros, nos empezamos a dar cuenta de que nuestra vida ahí sí es miserable, ahí sí es una vida triste, es una vida con vacíos, unos vacíos impresionantes. Y hoy que tú estás listo para salir tal vez al trabajo, o vas en camino, o vas para el médico, vas a encontrar con que el Señor empieza a trabajar en ti en muchos de estos aspectos. Entonces alguien me decía, pero es que yo siempre me choco con personas que son chocantes, valga las dos palabras, ¿no?
Entonces yo le decía justamente eso, porque el Señor busca que tú seas mejor y empieces a trabajar en esa debilidad tuya. Él ya empieza a mostrarte tus fortalezas, pero también empieza a mostrarte tus debilidades. Eres amable, eres bondadoso. Y mire cómo de lo que nos debemos revestir. Más abajo, en el 13 nos dice, de modo que se toleren unos a otros. Porque hay tantos muertos, y no estoy hablando porque los roban ni nada. A veces uno escucha que dentro de las mismas familias hacen reuniones familiares, que una celebración del Día de la Madre terminan en tragedia. ¿Por qué? Porque sencillamente no se toleran unos a otros. Aparte de que le adicionan traguito, entonces son personas que medio una mirada y ya con eso tienen para empezar a formar un problema. ¿Por qué me miró mal? ¿Acaso le debo? ¿Acaso no sé qué? ¿Acaso sí sé más? Y tal vez la persona, inocente fue que volvió a mirar. En alguna ocasión le pasaba a mi esposo de que él siempre mira como hacia arriba. No sé, es algo que, pues, ahí sí como dice, así nací yo. Sus ojos siempre estaban mirando, entonces le decían, ¿pero por qué mira así? Y él decía, ¿pero cómo? O sea, yo no me estoy viendo en el espejo todo el tiempo para mirar cómo miro yo. Entonces son cosas de que las personas a veces nos pegamos y uno se incluye porque uno a veces dice, ay, pero esa persona me miró mal. Y por eso es que hablo de apariencias. Por eso es que inicialmente hablé de apariencias. Porque, ojo, estamos hablando de mujeres que estamos siendo estructuradas para el Señor. Estamos siendo estructuradas para ser instrumentos de Él. Nosotras no nos podemos dejar guiar porque aquella persona me dijo, porque aquella persona me miró, sino tener todo esto en cuenta para revestirnos diariamente. Y no es porque nos lo quitemos en la noche y en la mañana no lo pongamos, como pasa con el yelmo de la salvación y todo el cuento, ¿no? Entonces, no es eso. Nosotros no estamos quitándonos y poniéndonos, no, nosotros día a día estamos mejorando en estas actitudes, en esta forma de transmitirnos hacia las demás personas, en marcar una diferencia como verdaderos hijos del Señor, como verdaderas hijas, como verdaderas princesas. Allí es donde nosotros marcamos la diferencia, en nuestras actitudes, cómo somos hacia los demás. Ah, pero es que esa persona es hipócrita conmigo. Tú no lo sabes. El Señor sí poco a poco revela lo que hay en el corazón de cada persona. Y eso es algo vital que tú no puedes tener. Tú no puedes aparentar tener afecto, bondad, humildad, amabilidad hacia otra persona. Eso no lo puedes aparentar. Eso es algo que está dentro del corazón. ¿Por qué? Porque las apariencias se caen con mucha facilidad. Las apariencias es eso. Un cascarón que se diluye muy fácilmente y las personas te van a ver como eres. Entonces, no solamente eso, el Señor te conoce y conoce tu corazón y sabe cómo eres. Esta es la parte más importante que tenemos que tener. En la parte de abajo, en el 14, me salté unos versículos. Por encima de todo, vistas de amor, que es el vínculo perfecto. Este fue el devocional del lunes con la pastora Joana, donde hablaba del amor. Uno no puede llegar y decir, yo amo, si no tengo afecto, si no tengo bondad, si no tengo humildad, si no tengo amabilidad y paciencia hacia los demás. Entonces ustedes dirán, pero es que no, yo sí soy negada para eso, yo así nací y así me muero. No es cierto, tú no naciste de esa manera. Poco a poco se ha construido este tipo de cosas, la impaciencia, poco a poco se ha construido que no seas amable, pero ahí esas son las debilidades que cada uno podemos tener. ¿Qué debilidades tienes tú, princesa?
¿Qué debilidades tienes tú, hermano? ¿Qué debilidades tienes frente a los demás? ¿Qué debilidades tienes hacia tal vez tu vecino, tu compañero de trabajo? Tal vez hacia tu compañero de estudio. Allí, ¿qué pasó? ¿Cómo eres tú? ¿Qué sientes? Entonces ustedes dirán, no, pero es que son personas del mundo y no merecen mi amor. Todos merecen el amor del Señor. Y a eso nos envió el Señor, a justamente a ser completamente diferentes, a caminar rectamente como nos lo indica Él, a permitir que su palabra se haga en cada uno de nosotros. A eso nos envió el Señor, justamente a eso. No olvidemos que nosotros en lo más profundo, que nosotros no sabemos y no detectamos fácilmente, en lo más profundo del corazón sí hay cosas que se deben empezar a trabajar y que el Señor sí conoce, porque como nos lo decía en su palabra con anterioridad, Él nos creó cada uno en nuestras entrañas, pero también creó nuestra alma y nuestro espíritu. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, sabemos que cuando tengamos alguna debilidad de estas y no la hemos detectado, empecemos a decirle al Señor, ¿qué tipo de debilidad tengo yo frente a todo esto, a lo que nos estás diciendo en tu palabra, Padre? Ayúdame a ser mejor para ti. Ayúdame a amar como tú nos amas a nosotros. Me devuelvo en un pedacito donde nos dice, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. ¿Eres capaz de perdonar? ¿Eres capaz realmente de perdonar? ¿O simplemente te gusta decir yo perdono, yo olvido pero no, ¿cómo es? Yo perdono pero no olvido. Es algo así, ¿no? Ya me confundí. ¿Qué dices tú allí? Es importante que tengamos claro de que si el Señor te perdonó, allí cuando estaban siendo latigados, siendo vuelto nada, siendo crucificado, allí cuando Él te latigó, cuando a Él lo latigaron, ¿en quién estaba pensando? ¿En que Pepita estaba dañando a la otra persona y no la perdono? No, estaba pensando en que ojalá ese corazón se arrepienta y yo me sacrifico por ti, Pepita. Eso estaba diciendo Jesús en ese momento. Eso te está diciendo en este momento el Señor para ti. A ti, tú que crees que no, a nadie te puede perdonar. Sí, sí te perdonó, pero tienes que mirarlo a Él. Tienes que entender de que tú tienes esas dificultades, esas debilidades con las cuales tienes que trabajar con Él. Bueno, entonces, mis amados, espero que hoy tengan un día maravillosamente bendecido. Vamos a poner este día en oración para que sea Él guiándonos, permitiéndonos ser mucho mejores, permitiéndonos establecernos realmente como verdaderos cristianos, como verdaderos hijos de Dios. Allí cierras tus ojitos, permítele al Señor adentrarse a lo más profundo de ti. Señor, hoy te clamo, amado Padre Celestial, porque seas tú allí, Señor, examinando las profundidades de nuestro ser, Señor, las profundidades de nuestras emociones, las profundidades de nuestro corazón, amado Dios. Sé tú, amado misericordioso Padre, llenándonos, tomándonos, Señor, y describiéndonos esa debilidad, Señor, para empezar a trabajar en cada una de ellas, Señor. Queremos ser más amables, Señor. Queremos tener afecto por los demás, Señor, a pesar de que nos hagan daño, a pesar de que nos lastimen, Señor, a pesar de que nos insulten, Señor. Queremos tener esa posibilidad de perdonar, Señor. Queremos tener, Señor, ese amor hacia ellos, Señor. No queremos tener nada guardado en nuestro corazón que nos afecte la relación que tenemos contigo, amado Padre. La paciencia, Señor, a veces no somos pacientes, Señor, y con ello terminamos tomando decisiones erróneas, amado Padre.
Señor, tú conoces cada uno de tus hijos, Señor. Conoces a cada una de estas princesas, amado Dios. Hoy que estén allí tal vez desesperadas porque tal vez tienen a su familiar en una clínica, Señor, o tal vez tienen a su familiar allí en una casa, Señor, pero están desesperados porque no tienen atención médica, amado Rey. Padre Santo, dale la paciencia que necesitan y que te miren a ti, amado Dios, para que vean el poder tuyo, amado Rey Celestial. En tu santa voluntad sabemos que tú puedes dar sanidad a muchos de ellos, Señor. Sabemos cómo se extiende la mano para poder abrir puertas, Señor, y tomar instrumentos como son los médicos, enfermeros, amado Padre, y puedan dar la gestión que requieren, Señor. Padre Santo, yo te clamo, Señor, por algunas personas que también han perdido sus seres queridos, amado Dios, para que les des esa paz y esa tranquilidad, amado Padre Celestial. Sus corazones hoy están fragmentados, Señor. Hoy están destrozados, amado Rey. Perdieron a un ser amado. Pero tú, papá, tú sí nos tienes el poder de darnos esa paz, de darles esa paz que necesitan cada uno de ellos, Señor. De levantarlos de allí, de esa tal vez oscuridad que pueden sentir en este momento. Padre Santo, yo te doy gracias por este instante, te doy gracias por este momento en que tú nos permites, Señor, unirnos más a ti, Señor, tomarnos mucho más fuerte de ti, Señor. Sabemos que eres el Todopoderoso, Señor. Tú creaste a cada uno de tus hijos, Señor. Tú los creaste sus pestañas, sus ojos, su cuerpo, amado Dios. Y sabes, Señor, también cómo darle sanidad, no solamente corporal, sino espiritual, amado Padre. Y yo te clamo por cada uno de ellos, Señor. Yo te doy gracias, Padre. Te doy gracias, amado Rey mío. Te doy gracias porque sin ti, Papá Dios, no tenemos nada. Somos vacíos. Gracias, Señor. Gracias, amado Rey. Gracias, misericordioso Padre. Y es en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, mañana jueves tenemos también el devocional para los varones, pero no importa, pueden conectarse también las mujeres, no importa, esta palabra nos lleva siempre a ser mucho mejores, tanto hombres como mujeres. Un abrazo gigante, Dios los bendiga, chao.